La gracia, la misericordia y la paz sean con todos ustedes. Que Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a tener el agrado de compartir un maravilloso tema de reflexión bíblica. ¿Cuál fue la función de los profetas? ¿Cuáles fueron las funciones que tenían estos hombres llamados por Dios? Es muy importante para nuestro tiempo aprender de los profetas y de la radicalidad de su mensaje, el cómo ellos llevaron a ejecución el llamado, la vocación que Dios puso en sus vidas. Pero antes de ir a este precioso tema, quiero invitarles a compartir una grata alabanza interpretada en la voz de Dani Berríos. Se titula Himno de Victoria. Que Dios les bendiga. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. El evangelista Mateo redacta unas palabras dichas por Jesús. Fueron las siguientes:
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En este hermoso pasaje bíblico hablamos de los profetas. Dios instituyó en el antiguo Israel 3 importantes oficios. Uno, el oficio de la realeza, es decir, Dios estableció la monarquía en Israel como una manera de poder conducir y de que a través del monarca, a través del rey, se pudiese practicar la justicia. En segundo lugar, Dios estableció el sacerdocio para que a través de la figura del sumo sacerdote y de los sacerdotes en general, el pueblo tuviese un culto, una forma de cómo acercarse a Dios para poder obtener de Él el perdón y también las grandes bendiciones que son prodigadas desde lo alto gracias a esa relación entre Dios y su pueblo a través de la mediación sacerdotal. Pero también, junto con los reyes y los sacerdotes, Dios llamó vocacionalmente a ciertos hombres y los constituyó como voceros de Dios, es decir, como profetas. A diferencia del rey y del sacerdote, los profetas fueron llamados directamente por Dios, generalmente a través de ciertas experiencias sobrenaturales. Los reyes provenían de una casta real, como era la tribu de Judá, y los sacerdotes eran provenientes de la tribu de Leví y de la casa sacerdotal de Aarón. Sin embargo, los profetas no pertenecían necesariamente a una tribu en particular. Dios los llamaba de cualquier tribu. No necesitaban tener un padre profeta ni provenir de una descendencia de profetas. Dios era el que los llamaba directamente y los comisionaba. Pero ¿cuál era la función de los profetas? ¿Para qué fueron llamados por Dios? ¿Cuál era el ministerio que ellos debían cumplir? ¿Qué tarea debían ejecutar como voceros de Dios? Los profetas, en primer lugar, eran los hombres que confrontaban la idolatría. Todos ustedes saben, como lectores de la Biblia, que Dios detesta, abomina la idolatría. Toda persona que se hace para sí un Dios fuera del Dios santo de Israel, Yahvé, Jehová de los ejércitos, está practicando idolatría. Y aunque el pueblo de Israel sabía que en el propio decálogo estaba escrito: no tendrás dioses ajenos delante de mí, muchas veces ellos rendían honor y adoración a otros dioses. Dioses cananeos, generalmente dioses de la fertilidad. Allí tenemos un ejemplo emblemático en el libro de los Reyes, cuando Dios levanta al profeta Elías. Y lo levanta con tal autoridad que enfrenta al rey y enfrenta al pueblo y los desafía y les dice que el Dios que responda realmente con fuego, ese es el Dios de Israel. Ustedes conocerán el desarrollo de la historia. Dios respondió con fuego y consumió el holocausto que Elías presentó en la cumbre del Monte Carmelo. Dios llamó a todo el pueblo a volverse así, y el pueblo de Israel en ese momento abandonó a los ídolos de Baal. Mis queridos amigos, el Dios Todopoderoso levanta a los profetas para que el corazón del pueblo, que muchas veces se va tras dioses ajenos, lo busque solamente a Él.
El llamado al profetismo tenía como función principal confrontar la idolatría del pueblo. De la misma manera, hoy nosotros, siguiendo este llamado profético, le hablamos a todo hijo de Dios que debe someter su vida al único y soberano Rey de Reyes. Ningún ídolo, ningún sucedáneo de la fe puede compararse al Dios de Israel, al Dios creador, al Dios que como iglesia tenemos que adorar y reverenciar. La segunda función de los profetas era confrontar la espiritualidad superficial de la nación. Muchas veces el pueblo de Israel se conformó con llevar el animalito, el sacrificio al templo, pero después vivían una vida desenfrenada, lejos de la piedad y de la espiritualidad que demandaba su Dios. Fue entonces cuando Dios levantó al profeta Isaías para confrontar la superficial espiritualidad de la nación. Y les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces nosotros también necesitamos ese llamado profético a nuestro corazón? De tal manera que podamos abandonar la superficial espiritualidad que tenemos. Muchas veces nuestra vida cristiana también se sumerge en la espiritualidad superficial. Y Dios realmente está pidiendo de nosotros que le amemos con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Podemos ver que la importancia de los profetas en Israel era trascendental. El mensaje profético lo sigue siendo en este tiempo. Lejos de entender el profetismo como una institución divina para regalar cosas materiales o para hablar solamente cosas hermosas. No, los profetas de Dios fueron hombres que confrontaron la idolatría y también la superficial espiritualidad de la nación. En tercer lugar, los profetas fueron hombres que enfrentaron el pecado de la realeza y el pecado de los sacerdotes. Ustedes habrán leído cuando Natán golpeó la puerta de la habitación del rey David para poder confrontarle su pecado. Así era. El profeta no tenía temor, incluso a costa de su propia vida. Pero este profeta habló al rey y confrontó el pecado de la muerte que había hecho a Urías y también el haber tomado su propia esposa. El profeta de Dios era el hombre llamado por el Todopoderoso para confrontar los pecados de la realeza y también del sacerdocio. Recordarán ustedes al profeta Ezequiel. Él fue llamado por Dios y Dios le mostró lo que los sacerdotes hacían en privado. Cómo la vida privada del sacerdote distaba y se oponía totalmente a la voluntad de Dios. Entonces, el profeta Ezequiel tiene que hacer un llamado para que el sacerdocio pueda enmendar su camino y pueda realmente, por el llamado que Dios les ha hecho, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. El profeta Ezequiel fue allí el instrumento divino para poder enfrentar el pecado del sacerdocio. También es un llamado para nuestro tiempo. Nosotros no tenemos en el mundo cristiano una casta sacerdotal definida, sino que todos los creyentes, todos aquellos que han profesado su fe en Cristo, son real sacerdocio. Y como tal, los sacerdotes deben acercarse a la presencia de Dios. Los sacerdotes deben vivir una vida en santidad. Los sacerdotes deben ofrecer a Dios alabanzas y adoraciones. Pero muchas veces nuestro sacerdocio también se corrompe y necesitamos
la palabra profética para que nuestro sacerdocio, nuestro ministerio sacerdotal ante el Todopoderoso sea realmente digno y sea un sacerdocio que honre al Dios de Israel. En cuarto lugar, muy importante, hemos dicho confrontar la idolatría, la espiritualidad superficial, confrontar el pecado del clero y de la realeza. También los profetas se levantaron para confrontar las injusticias sociales. Y allí tenemos el contundente mensaje del profeta Amós. El profeta Amós, como ningún otro, confronta las injusticias que ve en la sociedad israelita. En su momento, él veía cómo se desamparaba al pobre, a la viuda, al huérfano. Él veía cómo en los tribunales de justicia, donde debía impartirse con absoluta equidad la justicia de Dios establecida en los mismos mandamientos de la ley de Moisés, cómo esta justicia se había distorsionado, se había corrompido. Allí entonces, para poder hacer volver el corazón del pueblo y practicar la justicia de Dios, Dios levanta al profeta Amós, quien confronta todas las injusticias sociales de su época. Por esta razón, queridos amigos y hermanos, los profetas no eran hombres muy queridos del pueblo. Los profetas no eran hombres de limosinas ni que pernoctaban en hoteles de 5 estrellas. No. Los profetas eran verdaderas piedras en el zapato que molestaban a toda la nación. Por eso Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces nosotros también nos disgustamos con la palabra de Dios? Pero no hay medicina más perfecta y más importante que la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Acaso nuestra sociedad también no está sufriendo de estos males de corrupción? ¿Acaso nuestra sociedad no necesita en forma urgente que la iglesia, cual ministerio profético de Amós, se levante para poder denunciar estas injusticias? Dios nos ayude para poder llevar adelante el importante ministerio profético que su palabra nos confiere. En quinto lugar, el profeta es el hombre que interpreta a la luz de la palabra el estado espiritual y los juicios que vendrán sobre Israel. Muchas veces Israel se encontraba en sequía o bajo el poder de enemigos. Muchas veces el profeta era el que tenía que interpretar la condición en la que estaba viviendo Israel. Así vemos cómo Dios levanta a Ageo, un profeta que interpreta que los males que está viviendo el reino de Judá se deben a que ellos han abandonado el culto, han abandonado la dedicación y la devoción a Dios. El pueblo de Israel muchas veces se comenzó a distorsionar en su vida espiritual. Y por esta razón venían sobre ellos algunos males, como era cosechas improductivas, sequías, enfermedades y la presencia de ejércitos extranjeros, quienes se levantaban para interpretar dicha situación que aquejaba al pueblo hebreo. Los profetas interpretaban la condición del pueblo. Y es también la función que cada ministro de la palabra debe realizar: interpretar la condición espiritual del pueblo. De tal manera que la función de los profetas era muy, muy importante en Israel, como lo es también hoy en estos tiempos. Los profetas son los anunciadores de la disciplina que Dios ejecutará a su pueblo. Cuando el pueblo hebreo tendía
a olvidarse de los mandamientos, entonces los profetas anunciaban que por olvidarse de los mandamientos, por no acercarse a Dios con un corazón sincero y piadoso, por olvidarse de la justicia social, Dios levantará una nación extranjera para enjuiciar a Israel. Y así fue como el Israel que estaba en el norte, compuesto por las 10 tribus y cuya capital era Samaria, fue invadido por el imperio asirio. Así fue como el reino de Judá, que estaba compuesto de la tribu de Judá y Benjamín y parte de los levitas, fue también enjuiciado por el reino de Babilonia y llevado en deportación al exilio en los días del rey Nabucodonosor. ¿Quiénes fueron los profetas que anunciaron este juicio que Dios traería sobre la nación? Fueron hombres como Jeremías, fueron hombres que advirtieron al pueblo lo que Dios traería por causa de su pecado. Los profetas fueron muy importantes. Los profetas fueron muy necesarios para poder enmendar y para poder corregir la vida espiritual de la nación de Israel. Pero quisiera hablarles en esta ocasión de una última función de los profetas. Hubieron profetas que fueron llamados exclusivamente por Dios para anunciar la vida, el ministerio, los sufrimientos y también la muerte del más grande de todos los profetas. Me refiero a Jesús de Nazaret. Se les llama profetas mesiánicos. Son profetas a quienes Dios inspiró para poder hablarnos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, por ejemplo, que casi 700 años antes del nacimiento de Jesús, ya Miqueas, el profeta de Dios, había anunciado el lugar de su nacimiento, Belén de Judea. Y usted podrá preguntarse, ¿pero cómo lo supo? ¿Cómo pudo saber Miqueas 700 años antes dónde nacería el Cristo? Es que los profetas trajeron sus anuncios por obra e inspiración del Espíritu Santo. Y ya 700 años antes Dios había inspirado al profeta Miqueas para decirnos dónde nacería el Cristo. Por eso que cuando los magos de Oriente vinieron a adorar a Judea, al Cristo que había nacido, Herodes consultó rápidamente a los principales escribas y sacerdotes del pueblo dónde había de nacer el Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? El profeta Miqueas dijo, en Belén de Judea. Los profetas anunciaron también el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ustedes recordarán al profeta Isaías. Este profeta de Dios anunció cuál sería la función de el Mesías, cómo se desarrollaría o cuál sería el trabajo que Cristo desarrollaría en su ministerio. Y él dijo, en el siglo VII antes de Cristo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió para llevar buenas nuevas a los abatidos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados de corazón, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¡Qué precioso! ¿Cómo supo Isaías que Jesús desarrollaría en el corto lapso de sus 3 años y medio un ministerio de tanta profundidad y beneficio para el alma humana? ¿Cómo podría Isaías tener conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo
llevaría una palabra tan consoladora y reconfortante que la cárcel espiritual de muchos presos se abriría frente a sus enseñanzas. ¿Cómo podría saber Isaías que la prédica, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo daría vida espiritual a aquellos que la escucharan? No hay otra explicación. Isaías también fue inspirado por el Espíritu Santo para anunciar el hermoso ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero como si eso fuera poco, y todavía no despertara tu curiosidad y tus ganas de poder conocer más a Cristo, el profeta Isaías anunció también la muerte, los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito. En el capítulo 53 del profeta Isaías nos dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Afligido él y angustiado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entre los impíos se dispuso su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. ¿Qué podríamos decir? Mi corazón queda absorto, maravillado, perplejo, al ver que este hombre, este profeta llamado Isaías, en el siglo VII antes de Cristo, ya había anunciado los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos y la muerte de Cristo. Nos dice que ante sus trasquiladores no abriría su boca, sería como un cordero llevado al matadero. Es cosa de que tú leas los evangelios para darte cuenta cómo actuó Jesús frente a aquellos que gritaban: crucifíquenle, frente al soldado romano que comenzó a flagelar su cuerpo con cada látigo que propinaba sobre su espalda. Cómo Jesús trató a aquellos que le crucificaron, aquellos que estando él sobre la cruz en el monte Gólgota le injuriaban y se burlaban. Jesús fue crucificado entre dos malhechores, tal cual como dice el texto bíblico, y fue llevado a la tumba de José de Arimatea, una tumba de ricos, que era una tumba prestada. ¿Cómo pudo saber Isaías 700 años antes todo lo que sufriría el Mesías y todo lo que sucedería en torno a la crucifixión? La respuesta es una sola. Dios lo inspiró a través del Espíritu Santo, porque, nos dirá el apóstol Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios y Padre eterno,
Te damos gracias en esta hora por habernos dado la oportunidad de compartir esta palabra, de compartir la función de los profetas, entre las cuales están confrontar la idolatría, la falsa espiritualidad, las injusticias sociales, los pecados del clero y la realeza, interpretar a la luz de la palabra los juicios divinos, anunciar la disciplina de Dios al pueblo, pero por sobre todas las cosas, anunciarnos la vida, el ministerio y el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a toda persona que ha escuchado, que ha visto este programa y que en esta hora pueda abrir su corazón para recibir aquel que fue anunciado por los profetas, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual, afligido, llevado a la cruz, no abrió su boca ante quienes le trasquilaban, ante quienes le ofendían. Y Él murió para que cada uno de nosotros pueda tener vida. Gracias por el sacrificio de Jesús en el Calvario. Y ayúdanos a nosotros a ser fieles discípulos de este Maestro, de este gran profeta y sumo sacerdote, y Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos llegado ya al término de este programa que llega a ustedes gracias a la Unidad Evangélica. Queremos enviarle un afectuoso saludo a todos los pastores que componen la Unidad Evangélica. Si usted desea llamarnos, si usted desea ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo. Los teléfonos han salido en la pantalla y esperamos conocerle. Que Dios les bendiga y que puedan disfrutar del amor de Dios para todos ustedes. Amén.